En España ya falta más de 700.000 viviendas para cubrir la demanda, una cifra que periódicamente enciende todas las alarmas en prensa y en el gobierno. A muchos les suena crisis sin solución, pero la realidad es muchísimo más compleja, porque este déficit no solo señala escasez, levanta una auténtica muralla en el mercado inmobiliario. Para quien intenta entrar ahora sin estructura, con poco patrimonio o sin método profesional, esta muralla ya es casi infranqueable, precios muy altos, muchos más impuestos cada vez, menos oportunidades, la financiación cada vez más restrictiva, el miedo a un constante cambio normativo que les deja fuera de mercado. Pero si ya formas parte del perfil consolidado, del perfil inversor, si tienes varios activos, experiencia y ya gestionas una cartera de manera profesional, este ciclo puede convertirse en uno de los mayores blindajes para tu patrimonio que veremos en décadas. Para mí, yo lo estoy viendo como una oportunidad bastante importante. Después de más de una década analizando y construyendo carteras en el sector inmobiliario español, quiero enseñarte no solo cómo te afecta esta situación, sino cómo puedes empezar a actuar desde hoy y hacia dónde va a apuntar el mercado español en los próximos años. Es algo muy importante ver y prever cómo va a ir evolucionando el mercado, tanto a nivel micro como a nivel macro, porque al final todos esos cambios macro afectan a nuestro propio mercado español. Quiero que salgas de este vídeo entendiendo por qué la propia muralla puede jugar a tu favor. Si entiendes de verdad cómo se comporta este negocio, cuando el acceso se hace cada vez más exclusivo, vas a ganar esta batalla. Así que si hasta ahora pensabas que la escasez solo generaba problemas, quédate hasta el final, porque lo que está pasando en el sector es el primer capítulo de una nueva etapa, una en la que solo unos pocos estarán dentro y el resto llevará años de retraso. Y con esos años de retraso luego será muy complicado que al final podamos recuperar ese tiempo perdido. El primer punto que vamos a ver es en este caso esa consecuencia de la muralla. Hoy la muralla ya no es solo cuestión teórica o cualquier cuestión que podamos ver en los medios de comunicación. La muralla del déficit se nota en hechos muy concretos. Por ejemplo, si intentas comprar ahora sin patrimonio previo, vas a encontrar menos de la mitad de la oferta que había hace solo 7 años. Yo me acuerdo muy bien cuando yo empezaba a invertir en el sector inmobiliario, que al final cuando yo iba a ver una propiedad había muchísimas propiedades en oferta, y cuando yo iba a ver esa propiedad me llamaban y decía: oye Ale, ¿qué tal? ¿Te ha gustado la propiedad? ¿Te interesa? ¿Quieres hacer una oferta? Incluso te intentaban al principio pues decir: oye, te rebajo 3, 4, 5 mil euros. Lo que quería era, en este caso, personas que se fueran a quedar con esas viviendas, porque al final había una oferta muy grande, ¿no? Eso lo vemos muchas veces en ciudades como por ejemplo en Madrid, como va ocurriendo en Málaga, en Valencia, en Alicante, Sevilla, que al final se han ido reduciendo esos stocks que al final eran más grandes. Oye, Ale, es que yo voy a ver una propiedad y al final es que el primero que llega ya la señalan. Esto es propiamente de lo que ocurre porque la oferta se ha ido reduciendo y no se ha aumentado en vivienda nueva. Por lo tanto, al final el stock que había hace 7, 8, 10 años se ha ido cada vez reduciendo y no se ha ido incrementando, ¿no? Y al final también la población española, por los flujos migratorios, por el tema de la natalidad y demás, sigue creciendo, la esperanza de vida cada vez es mayor y lógicamente la oferta es la que hay, ¿no? Eso es un aspecto clave. También otro aspecto clave sería que las entidades bancarias no solo exigen más entradas, sino que también rechazan perfiles antes considerados como perfiles que eran buenos, únicamente era porque era un mercado, digamos, más selectivo, y la rentabilidad inicial también habría que entender que ha caído para quien parte de cero. Muchas veces, como la oferta, digamos, es más ajustada, pues esa rentabilidad que nosotros vamos cuando alguien va a entrar en el sector inmobiliario, pues no es la misma que hace 10 años, ¿no? Antes se puede ver un alquiler tradicional a un 10, 12, 15% de rentabilidad. Todo esto fue un poco migrando, adaptándose a las rentabilidades, y por eso vimos en estos años pues nacer muy fuerte lo que es el alquiler por habitaciones, por aprovechar un poco mayor la rentabilidad. Otros tipos de modalidades, nacen mucho ingenio a nivel del sector inmobiliario, pero lo único que se busca es, lógicamente, ante esa escasez de oferta, pues en entender soluciones, digamos, viables, donde incrementemos la rentabilidad. Con ese incremento de la rentabilidad lo que vamos buscando es ese dinero que nosotros invertimos, pues recuperarlo en el menor tiempo posible, ¿no? Es el concepto del payback. Cuando yo invierto ese dinero, pues recuperarlo en el menor tiempo posible y de esa manera reducir también el riesgo, ¿vale? El tema de la fiscalidad de la segunda vivienda, el tema del temor a los cambios normativos y las dificultades para acceder a la financiación hacen también que muchos candidatos descarten entrar antes incluso de empezar en ese trámite. Muchas veces pues hay esa reticencia a entrar
en el mercado de la vivienda ahora mismo. ¿Por qué? Porque lógicamente la gente tiene miedo a esos cambios regulatorios, a esa fiscalidad que cada vez, digamos, es más hostil, podamos decir, y lógicamente saca muchos players del mercado, ¿vale? Nosotros ya veremos a lo largo del vídeo, lo vamos a ir comentando, que todas estas cosas son cosas hostiles quizás para alguien que empieza, pero que al final también es una oportunidad porque echa del mercado a muchas personas. Mientras tanto, quien ya cuenta con varios activos o ya lleva tiempo en el mercado, me comentan, oye, recibo muchas llamadas de agencia, de particulares para alquilar, para comprar. Oye, has vendido, tú vendes tu piso, tú tienes algo para alquilar. ¿Por qué? Porque lógicamente no hay esa oferta, ¿vale? Ante las personas que ya tenemos esos activos o que ya tenéis esos activos, es una posibilidad también de elegir a inquilinos que son solventes, para estar condiciones más ventajosas para nosotros, porque al final la demanda está dispuesta a asumir requisitos más estrictos a cambio de una estabilidad o de una localización privilegiada que nosotros tengamos porque hemos comprado previamente nuestra vivienda. El tema también de ver cómo las propiedades se mantienen o incrementa de precio y prácticamente nunca se quedan vacías, incluso en ciudades donde antes había una rotación constante, personas que ya tenemos ese patrimonio, pues algo bastante positivo, ¿no? Tema de la rentabilidad neta, que no depende de entrar en una guerra de precios, sino más bien de resistir y consolidar toda esa rentabilidad neta, ¿vale? Toda esta muralla, digamos, detectada en los grandes informes de déficit de vivienda que comenta el gobierno, que comenta en este caso los medios de comunicación, realmente favorecen a las personas que ya han entrado previamente en el mercado, que ya han sido, digamos, iniciados en el mercado, y lógicamente pone barrera a los que vayan a entrar en el mercado. Al final, muchas noticias que nos llegan negativas del día a día hacen que muchas personas tengan miedo al entrar y que las rentabilidades al entrar hoy de nuevas pues no sean quizás tan atractivas como ocurrió en el pasado. Lógicamente también tenemos que entender, para vosotros, que muchos de vosotros queráis entrar, digamos, a entrar con vuestra primera propiedad, que aunque ahora quizás no se llegue a una rentabilidad de un cash on cash del 60%, ¿vale? El cash on cash, que yo lo he comentado muchas veces, para mí es la métrica fundamental para ver el propio rendimiento de mi dinero. Esto quiere decir que es el dinero que yo he invertido en una operación, cuál es el rendimiento del dinero que yo realmente he puesto. Quizá esas rentabilidades no son como 10 años atrás, donde también había unas condiciones de financiación cercanas al 1%, pero también siguen considerándose como importantes en el sector. Rentabilidades por encima del 7, del 8, del 10%, son rentabilidades también buenas, son opciones también muy consolidadas del sector inmobiliario, donde tenemos un activo que va apreciándose de valor por la oferta monetaria que se sigue incrementando. Es, digamos, a ciencia cierta, pues un activo bastante seguro y que ha mostrado ser sólido y seguro a lo largo de los años, ¿no? Entonces, ahora parece que la regla solo favorece al que ya está dentro, pero también a esa persona que empieza, pues puede tener su oportunidad, a pesar de que sean unas rentabilidades diferentes a las que se obtenían, digamos, años atrás. Para eso es importante tener ingenio y entrar, digamos, en otras modalidades que ya sabéis que yo también practico, como puede ser, oye, el alquiler por habitaciones, en vez de comprar un compra, reforma y venta de una vivienda simple donde se reformaba con un lavado de cara, pues ahora al final, pues oye, pues hay que entrar en viviendas a lo mejor como yo entro, que tienen más problemas, que requieren en este caso de un trabajo mayor, de un conocimiento mayor, de una experiencia mayor, pero que al final, si tú entras en ese tipo de cosas, pues puedes obtener rentabilidades como ocurría antes. Si yo sigo el modelo tradicional, como ocurría años atrás, pues al final va a ser más complicado porque el sector va a bajar, ¿vale? Pero todo esto se queda en teoría barata si no pasamos a cómo aplicar esta ventaja, como estamos comentando, que es lo que vamos a ver ahora en este punto, ¿vale? ¿Cómo aprovecharemos esta muralla para multiplicar la rentabilidad y patrimonio, como hemos comentado? Vale, si ya estamos dentro de esa muralla, si ya estamos dentro de este juego, si ya tienes propiedades, si tienes experiencia o tienes una estructura sólida, este es el momento de transformar el contexto restrictivo en una herramienta, lógicamente, a tu favor, como hemos comentado. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues reforzando la profesionalización, como yo siempre comento, ¿no? Ahora más que nunca es el momento de revisar tu modelo fiscal, de perfeccionar lo que es la gestión de documentos, los contratos, reforzar en este caso todas esas cláusulas y proyectar una imagen para el banco que sea impecable, para que nos permita ir escalando poco a poco, ¿no? Aquí el perfil bancario hay que demostrarlo con muchísima solidez, tenemos que crear muchas relaciones a nivel de los bancos para tener distintas opciones, no casarnos con un único banco y seleccionar lógicamente operaciones pensando en que ante esa escasez de la estructura tenemos que ver zonas que realmente tengan una buena revalorización con el tiempo. ¿Cómo se consigue esa revalorización?
son varios factores que son fundamentales. El primero, el valor de sustitución, ¿no? El valor en este caso de reposición también que se llama en el sector inmobiliario. Oye, yo tengo un piso aquí, ¿cuánto costaría a día de hoy construir el mismo piso al lado, ¿no? Si hay mucho gap de diferencia entre lo que yo compro y lo que costaría a día de hoy, pues todo eso, probablemente el precio va a hacer un match con lo que valdría hoy en hacer ese activo, ¿no? Comprando, digamos, viviendas que sea digamos, más antiguas, oye, años 70, años 80, años 90 o años 60, el que sea, pues ¿qué pasa? Que al final toda esa inflación, digamos, va acumulándose y al final pues, puede jugar a nuestro favor, ¿no? Porque aunque parezca a nivel de precio que nosotros estamos pagando más caro que esa persona, quizá esa persona compró, lógicamente, mucho más bajo de precio y no tiene percepción de lo que es ese precio de la inflación, ¿vale? Si nosotros controlamos ese aspecto y esa diferencia de gap entre el precio de compra hoy y ese valor de reposición de ese activo de lo que valdría la construcción propia hoy, pues lógicamente podemos tener cierta revalorización. Un concepto importante, el de la oferta y la demanda. Si nosotros tenemos un activo donde tengo un activo que lo demandan 10 personas y luego lo demandan 20, pues probablemente alguna de esas 20 personas estará dispuesta a pagar 50, 100, 150 euros más y lógicamente eso hace subir nuestra rentabilidad del activo y elegir propiedades donde o activos donde estén ante una demanda fuerte de población, ya sea por los flujos migratorios, ya bien sea por la propia demanda de la zona, pues eso hace que al final esas elecciones de rentabilidades futuras pues puedan incrementarse. Hay que considerar también el tema de las relaciones, que es un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta. El acceso preferente a operaciones, a perfiles solventes, a que el banco me ofrezca mejores condiciones, que me ofrezca una financiación mejor, mayor. Va a depender mucho de las relaciones que nosotros vamos a ir haciendo, ¿vale? Entonces, aprovechar ese tipo de relaciones es importante para llegar también a conseguir esos activos que a día de hoy me den una buena oportunidad y me den una buena rentabilidad. Yo siempre comento que al final las relaciones es lo que te puede llegar a escalar a otro nivel porque nunca sabes, digamos, la puerta que puedes abrir. Oye, las personas que te rodean, las personas en este caso que te influyen, pues van a influir muy directamente en lo que es tu vida y lógicamente en el sector inmobiliario la calidad de operaciones que vayas haciendo. Otro concepto muy importante, el tema de escalar con inteligencia, ¿vale? No te precipites forzando compras porque el acceso se complica. Aprovecha para negociar mejor, exigir condiciones más favorables y evitar en este caso una guerra de precios. No entrar a comprar una propiedad porque simplemente veo que no me llega, que al final me la quitan siempre, sino que al final tengo que hacer bien mis números para que esa escala en un futuro, si yo lo que mi objetivo es escalar en una cartera inmobiliaria, pues que ante esa escasez de vivienda que viene, elegir muy bien las rentabilidades que yo necesito para escalar, elegir muy bien qué porcentaje de financiación necesito para escalar y ante esta escasez de vivienda, ante estas murallas que hemos comentado, ¿no? Que estamos como esa metáfora de que tenemos esa ciudad amurallada y nosotros vamos a estar dentro, ¿no? Elegir muy bien ese tipo de activo que nos permita, digamos, estar muy sólido y que nos permitan esa escala futura. Punto importante también, reforzar en este punto el tema de los contratos y de la gestión. Un activo protegido vale más si tu control sobre el riesgo es férreo, ¿vale? Ajusta las cláusulas. En estos momentos todavía más, ¿vale? ¿Por qué? Hay muchos ajustes normativos, una cláusula me puede salvar probablemente de una ocupación, oye, de que tenga problemas de impago, de que tenga problemas cuando yo vaya a echar a una persona que quizás no te pague, ¿vale? Siendo realistas, las tasas de impago, las tasas de ocupación en España son muy bajas a pesar de que, oye, la televisión, los medios de comunicación nos digan otra cosa, ¿vale? Son muy bajas, pero lógicamente eso nosotros como inversores no quedamos exentos de que es un riesgo más que nosotros tenemos que asumir, ¿vale? Para nosotros está sólido, ¿vale? Dentro de nuestra muralla, como hemos comentado, pues al final, en este punto es importante que nosotros ajustemos esas cláusulas, que sean cláusulas revisadas por profesionales, que al final, dentro que cabe ante una situación tensa, pues quedemos más o menos cubiertos, ¿vale? Aprovechar tipos de contrato, digamos, más favorables para nosotros y que nos den mayor cobertura legal y que no, lógicamente, no nos den sorpresas. Si no tienes claros qué ratio enseñar al banco o cómo estructurar tu perfil para seguir escalando cuando los demás se quedan fuera, te dejo por aquí un vídeo también específico donde explico con detalle cómo te puedes anticipar a cualquier objeción bancaria y seguir creciendo en estos ciclos de restricción, ¿vale? Otro punto importante, el tema de la predicción. Lo que viene en los próximos años es lo más relevante y no únicamente tenemos que basarnos también en el presente. Tenemos que hacer en este caso una previsión de lo que va a ocurrir en los años venideros, adaptar un poco una estructura
donde realmente tengamos un plan concreto para adaptarnos a lo que viene y tener lógicamente en cuenta el efecto acumulativo que nuestro plan que decidamos hoy va a tener a medio y largo plazo. Si nosotros observamos tendencias demográficas, de construcción, de regulación, del déficit de vivienda, lógicamente este déficit de vivienda no se va a corregir ni este año, ni probablemente el siguiente, ni en una década seguramente, ¿vale? Todo apunta a que todo esto que está ocurriendo ahora mismo es una escasez estructural muy prolongada y que al final la población incrementa mucho más rápido que una oferta de vivienda se puede crear, ¿vale? La administración no va a poder revertir ese gap de vivienda que hay, el gobierno tampoco lo va a hacer, las administraciones locales es muy complicado, al final la deuda del país que tenemos ahora en España pues está por encima del 100%, las administraciones locales están muy endeudadas en líneas generales, tampoco hay incentivos para el sector privado para construir y eso hace que realmente esta escasez sea una escasez probablemente estructural y que tiene visión digamos de bastante largo plazo, ¿vale? Al final los plazos urbanísticos, el coste de entrada, la lentitud que requiere, digamos, el hacer una obra, hace, digamos, imposible recuperar ese stock que nosotros necesitamos en menos de 8 o 10 años si se pone, digamos, al pleno rendimiento, ¿no? Cada nueva medida de presión fiscal o de control sobre el alquiler también lo único que hace es ampliar ese acceso, digamos, a las personas, ¿no? que quieren acceder a esa vivienda. Pero multiplica lógicamente el valor de las personas que ya estamos dentro del mercado porque al final entra mucha más demanda y la oferta no nos ataca, ¿vale? El círculo cada vez se puede hacer más pequeño y las rentas se van a seguir concentrándose probablemente en pocas manos. Al final ya cada vez un inversor que está muy centrado, digamos, en un mercado, al final ya le caen renta, tengo una, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tiene a lo mejor los ingresos de tu trabajo y al final es más fácil que alguien que vaya a ceder, ¿vale? Por lo tanto, siempre se dice, el mejor momento para invertir probablemente fue ayer, pero el segundo mejor es hoy, ¿no? Pues un poco en ese sentido. En los próximos ciclos también veremos olas de inversores que intentan entrar cuando el mercado dé señales de recuperación, pero muchas veces, como ya sabemos, oye, espero, el tema de la parálisis por análisis, al final nunca entran, siempre entran en mercados debilitados o en un timing incorrecto. Y ante este mercado macro de escasez que hemos visto, ante la imposibilidad de las administraciones o del gobierno para facilitar una oferta de vivienda importante y los pocos incentivos al sector privado, pues lógicamente nosotros como inversores tenemos que posicionarnos en operaciones que sean rentables para nosotros, para que al final nosotros pues podamos escalar y alcanzar nuestro objetivo, que al final es de lo que se trata, ¿no? Y más un poco con este análisis, digamos, más macro, si os interesa, digamos, más que haya un análisis más macro, de noticias más actuales, déjamelo en los comentarios también y puedo hacer vídeos, digamos, sobre este tema. Suscribiros si todavía no lo habéis hecho, darle a like al vídeo, me da bastante apoyo y me ayuda a tener mayor difusión también a otros compañeros que estén interesados también en el sector inmobiliario y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme.